Está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto. Me gustaría que... Otro miércoles más. Otro miércoles, y naturalmente vamos a hablar de las elecciones a mitad de periodo, elecciones parlamentarias de Congreso, ¿verdad? Que se renueva parcialmente, también es otra cosa que... A ver, las elecciones en Estados Unidos se celebran cada 2 años, en una vez con elección presidencial, la otra vez le llaman medio término porque es justo a los 2 años de asumir el presidente. Ya la próxima elección parlamentaria va a ser con candidatura presidencial también. El sistema es parecido, sí, bien dice, en el sentido que hay mitad de término al argentino, pero tiene algunas diferencias fundamentales porque todos los senadores en Estados Unidos son electos, mientras que el régimen federal argentino establece que la constitución de cada país, hay senadores, por ejemplo, en Argentina que son designados directamente por el gobernador. Eso es algo que no existe en Estados Unidos, pero más o menos el sistema es el mismo. Cada 2 años se renueva el 100% de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, cuyo mandato dura 6 años, entonces cada 3 elecciones intermedias se renueva el 100% del Senado, y se culmina el proceso de renovación del Senado, y se eligen además un tercio de los senadores, de los gobernadores, también cada 2 años. Bueno, ayer se elegía entonces toda la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y 36 gobernadores. Votó mucho más gente de la esperada, se llevó a niveles desconocidos en Estados Unidos, muy por arriba del 50%, muy por encima del 50%. Las cifras finales todavía no están. La última actualización es de hace 10 minutos, todavía no están. El porcentaje de votación de mujeres anda en el 60% y el 40% de hombres. Y un dato interesante, porque creo que no es que no haya quejas en esos sectores que son los más vulnerables y quizás los más radicalizados contra Trump, una votación muy baja, muy alta de mujeres, pero muy baja de negros e hispanos. Un 20%, entre un 20 y un 22%. Un 20 y un 22% de negros votaron, y entre un 20 y un 22% de hispanos votaron. Si hubieran votado todos los hispanos o un porcentaje del 60-65% de hispanos y de negros, el resultado podría haber sido otro. Pero hay que manejarse con realidades. El resultado puede confundir a alguna gente, porque ¿por qué si un tercio del Senado se renueva y la totalidad de la Cámara de Diputados? En el resultado final, los demócratas recuperan la mayoría de la Cámara de Diputados, que habían perdido hace ya 2 periodos, pero no solamente no llegan a recuperar la mayoría del Senado, sino que además se agranda la diferencia a favor del Partido Republicano. Hay senaturías todavía no definidas, pero estamos hablando aproximadamente de entre 5 y 6 senadores más. Es decir, de 51 los republicanos podrían pasar a 56, 57. Hay que esperar que se definan por lo menos 4 senaturías que están ahí cabeza a cabeza, pero más o menos la proyección es esa. Mirá lo que dice El País de Madrid, a ver si coincide con tu lectura. En la larga noche electoral del martes hubo ecos en Washington del 2 de noviembre del 2010. El partido del inquilino en la Casa Blanca perdió el control de la Cámara de Representantes, pero logró mantener su mayoría en el Senado. La agenda legislativa del presidente quedó en jaque. Le ocurrió entonces al demócrata Barack Obama, 8 años después al republicano Donald Trump. Digamos. Exactamente, sí, exactamente. Mantener la Cámara de Senadores, pero perder la de Diputados. Lo único matiz que agregaría es que curiosamente no solo mantuvo la mayoría en el Senado, sino que incluso aumentó la cantidad de senadores. Es decir, de una mayoría muy ajustada. Te recordarás el debate que había cuando Kavanaugh fue designado, que bastaba con que un republicano se diera vuelta para que se perdiera la mayoría republicana. Bueno, ahora tienen un margen de, vamos a esperar el resultado final, es 5 o 6 senadores, quiere decir que está más cómodo en el Senado.
De todas maneras, los demócratas no aspiraban Bueno, a... este es el momento, como lo estamos filmando, lo podemos decir, que Juan Raúl está recibiendo mate por un lado, café por el otro, ¿verdad? Una cosa increíble, y además ni siquiera agradecí el café, porque estaba muy concentrado en el programa. Uy. Después me van a traer un vasito de agua. Un vasito de agua ya va a venir, pero para enfriar un poquito ya está la servilleta. Igual ya no tiene gracia, porque como habrás notado con el tema de los teléfonos y todo eso, ya no hay computadoras que estropear, ¿no? No. Con tantos líquidos, así que ya ni tiene gracia estas políticas de riesgo que Eso hacen. recordémosle a los oyentes que un día, en un exceso de énfasis en el movimiento manual, en el lenguaje gesticular, le volqué todo el café arriba de la tablet. Está bien eso, exceso de movimiento. Tal vez se puede decir torpeza, lisa y ya. Ahora se filma, pero en aquella época, muchas gracias. Llegó el agua. En aquella época no se filmaba. ¿Sabés que otro que es bravo para eso es Julio María? Ah, sí, Julio María es de ademán. Sí, yo no le pondría un vaso de agua en no, y además es muy igual que vos, es muy cafetero, siempre fue. Él una vez contó que el único reproche que le hacía Marta cada vez que iba a la televisión es no hagas tanto ademán, ¿no? Porque atate un poco. Porque además es muy cafetero, le gusta mucho el café, también igual que a vos. Y si calienta el pico, es de lo que toma un café, 2 cafés, 3 cafés. Que Sí. También vos sos el único que tenés tu vaso. Otra cosa de Juan Raúl. Mi vaso propio. No, mira, Juan Raúl, la verdad, quiero decirlo, lo que ya lo he dicho millones de veces y todo el mundo sabe. Si hay alguien que tiene la camiseta puesta de este programa, es Juan Raúl Ferreira, que siempre ha venido, esté lejos. Las veces que no ha estado es por razones de verdad, fuerza mayor. A veces él pide cambiar día, pero en general el que pide cambiar día ahora soy yo, y él siempre dispuesto, siempre afín. Eso está, pero así, sacás distancia. Y por suerte no sos el único tampoco, ¿no? Hay muchos también, sacás distancia. Ahora también te mimamos un poquito, ¿no? Mucho. Porque es el que tiene su único vaso, es un vaso Starbucks, que además ya no existe de esos vasos, no lo aclara siempre. Claro, ¿verdad? Por eso es que le tengo un cariño él toma muy más grande. café que los demás, un vaso de agua que él lo va... Sí, midiendo la temperatura. Midiendo la temperatura de forma paulatina. Todo es cierto, tengo que reconocer que todo es cierto. Las dos cosas, son ahora, de ida y vuelta. Por las dudas, además no filmamos, entonces bueno, es muy difícil no ha cambiado mucho. Desmentir. Igual, no. Bueno, mi querido, estabas diciendo... No, decía que es curioso esto, ¿no? Aumentó considerablemente, o sea, de minoría a una mayoría bastante considerable, unos 30 legisladores encima del Partido Republicano en la Cámara Baja. Mucha gente le prestó excesiva atención a ver si eso podía significar el inicio de un juicio político, dado el cúmulo de evidencias y de investigaciones a las que está sometido Trump y su familia. Cuando yo estuve en Estados Unidos pude hablar cuando estuve ahora por el congreso académico que me invitaron, pude hablar con algunos senadores, el senador Harkin, María Otero, la esposa de Joe Eldridge, que a su vez es muy amiga de Hillary Clinton, a quien también entonces pude estar junto con ella en una cena. La sensación que me dio a mí, fueron muy pocos días, pero que el liderazgo demócrata no estaba detrás de esas mayorías para poner en funcionamiento el juicio político, sino para equilibrar las fuerzas y tratar de evitar el avasallamiento al que está acostumbrado Trump, que tiene mayoría asegurada, tenía mayoría asegurada en las dos cámaras. Pero fíjate que el País de Madrid justamente señala, a propósito de lo que decís, los progresistas, aludiendo a los demócratas, podrían impulsar un impeachment al presidente, paralizar su proyecto de un muro con México o reclamar sus declaraciones fiscales. Esto a propósito de qué implica para Trump el control demócrata de la Cámara de Representantes, bajo esa pregunta, ¿no? Bueno, pero está muy bien el comentario del País por lo siguiente. Si bien es cierto que el que decide si va a haber juicio político o no es la Cámara de Diputados, y aparentemente no hay voluntad política, lo que yo escuché en esas conversaciones, que tampoco fueron tantas, es que había un temor de que someterlo a juicio político podía victimizarlo y que saliera con más poder que antes de la acusación. Y que total, igual como hay mayoría republicana
en el Senado, que es el que dicta el veredicto, no iba a servir de mucho. Lo que yo veo es que, como se vienen distribuyendo, que recién se están haciendo los primeros anuncios, la asignación de comisiones a los legisladores electos, porque ya se está en ese proceso, porque el 1 de diciembre asumen, bueno, las comisiones investigadoras están siendo designados legisladores y legisladoras. Hay mucha legisladora nueva, hay por lo menos 17 legisladoras nuevas, y gente que no estuvo en el Congreso antes. Quiere decir que muchas de estas estrategias del establishment del partido les importará o no. Entonces, lo que es seguro es que las investigaciones contra Trump van a avanzar de una manera tan grande que yo no sé si, por más que en la estrategia demócrata no esté incluido en la agenda el impeachment, el juicio político, no termina imponiéndose por la realidad. Porque si en las comisiones investigadoras saltan delitos obvios, una cosa es el FBI, que simplemente informa a las autoridades competentes, etcétera, etcétera. Otra cosa es, el Departamento de Justicia, que es el fiscal general de la Nación. Ya tenemos un antecedente de un fiscal echado, un fiscal general de la Nación, echado por haber iniciado investigación contra algunos figuras allegadas al presidente y contra, curiosamente, 17 espías rusos. Entonces, no es muy cierto qué es lo que puede llegar, qué rumbo va a tomar la Cámara de Diputados. Cuando uno ve que el gobierno se consolida en el Senado, en cualquier país donde las cosas estén más o menos tranquilas o institucionalizadas, fíjate qué raro hablar en el siglo XXI de que no estén institucionalizadas en Estados Unidos, pero si un partido controla una Cámara y el otro controla la otra rama legislativa, la tendencia siempre es a la búsqueda de acuerdos, que es de lo que está hablando toda la prensa internacional hoy. Pero yo lo que he visto en esta elección es un nivel de radicalización, de polarización del liderazgo y las bases sociales de ambos partidos, que no sé si yo controlo una rama del Parlamento y tú la otra, va a facilitar los acuerdos o va a llevar a enfrentamientos más grandes que lleven a que la elección de dentro de 2 años, que es con candidatos a presidentes, sea mucho más virulenta que la que presenciamos hace 2 años. Juan Raúl, vamos a la pausa ahora. Quiero hacerte una pregunta que emana, bueno, sí de algún dato, pero en todo caso más que nada de una sensación sobre la cual quiero conocer tu opinión. 2 años atrás, cuando gana Donald Trump y muchos vivieron ese triunfo, yo incluido, no quiero hacer tráfico de opinión con las personas, además no ando dándome vueltas en la vida, yo incluido, entendí que era una mala noticia, ¿verdad? Del mismo modo, lo quiero decir también por las dudas, que para mí es una mala noticia que haya ganado Bolsonaro. Después Bolsonaro quizás gobierne y sea el mejor gobierno de la historia de la humanidad. Ahora, yo tengo razones suficientes y objetivas para decir, a esta altura, esta flaco me parece una mala noticia. Para Brasil, para Uruguay y para lo que más me importa a mí, para la señal que se da a la humanidad. ¿De acuerdo? Cuando Donald Trump gana las elecciones y arranca el gobierno, yo recuerdo que era un día sí y otro día también, una embarrada, un problema. ¿Qué día un día sí? Era prácticamente una hora sí y otra hora. Lo recuerdas, ¿no? Sí. Estaba casi la idea, casi que se desprendía por sí misma de que este hombre no se va a volver a presentar, porque es obvio que no va a cosechar un triunfo electoral. Yo tengo la sensación que sin que deje de ser una mala noticia que gobierne Donald Trump, por lo menos, repito, para mí, a mí me da la sensación de que ha sabido acomodar el cuerpo. Y a tal punto, que lo acabas de decir, la idea del impeachment hasta, digamos, no lo hagamos porque además lo vamos a fortalecer, al tal punto que hasta incluso se maneja de que, tal como es tradición, este hombre quizás se presente para las próximas elecciones. En caso de ser cierta esta percepción, Juan Raúl Ferreira, te pregunto, ¿el hombre supo adaptarse al sistema
y por lo tanto empezó a surfear sobre olas que le eran desconocidas? ¿O el sistema empezó a adaptarse a él y estamos frente a nuevas lógicas y, por qué no, paradigmas del hacer político? Luego de la pausa. Sí, cómo no. Juan Raúl Ferreira nos ayuda a poner la mañana en camino. Está con nosotros Juan Raúl Ferreira. Juan, quedó pendiente la respuesta a la pregunta, ¿verdad? Sí, a propósito de Trump. Sí, yo creo que es evidente que en el mundo entero está cambiando los mecanismos a través de los cuales la gente vota. Y que hay un componente en todo el mundo de voto protesta, de voto asistémico muy grande. Si bien es cierto que las elecciones fueron en Estados Unidos más ajustadas de lo predecible, si tú tienes en cuenta que el 80% de los negros no votaron, esto no estoy haciendo un argumento para que se cambien las bancas asignadas, también asignadas, equilibró un poco el sistema político, etcétera. Pero si tú tienes en cuenta que el 80% de los negros registrados en el padrón electoral no se presentaron el día de las elecciones, ni hablemos los que ni siquiera se han registrado, y que el 80% de los hispanos que están registrados en el padrón electoral no se presentaron, eso también es una expresión de protesta. Es decir, que la elección haya sido más ajustada no quiere decir que se puede interpretar como que la elección refleja un apoyo. Para mirar si hay apoyo o descontento y protesta, hay que sumar a aquellos que ni siquiera quieren votar porque creen, yo no estoy de acuerdo, pero creen que no votar es una manera de expresar protesta. Yo creo que en realidad, bueno, pero lo que yo opine no importa, ese es un dato de la realidad. No obstante eso, creo que el triunfo en varios estados, el aumento de la mayoría en el Senado, etcétera, etcétera, demuestran que el voto protesta fue menor que lo esperado y que a Trump le puede complicar los últimos 2 años de gobierno y que el ser o no ser candidato no va a depender tanto del resultado de la elección como de las consecuencias que tenga en la vida política de Estados Unidos el resultado de la elección. El tema del juicio político, el liderazgo demócrata lo ha descartado y lo ha dicho expresamente. Ahora, yo no sé si este nuevo equilibrio de fuerzas nos va a llevar a que irreversiblemente se termine. En cuanto a si él se ha adaptado al sistema o el sistema a él, yo me inclino por lo segundo necesariamente. Trump sigue siendo un hombre que no termina de sorprender, incluso a los analistas republicanos. No termina de eso. Orlando Martínez, que es uno de los más importantes portavoces del pensamiento hispano dentro del Partido Republicano, no deja de manifestar por televisión su horror ante el manejo atípico de los temas políticos, de las cosas que pone en Twitter, de los saludos a Bolsonaro y de los coqueteos con Rusia. Se pronuncia la justicia sobre un tema de Rusia y dice que es toda una conspiración de la izquierda, de la extrema izquierda del Partido Demócrata. El Partido Demócrata lo llama extrema izquierda. Él no se ha adaptado al sistema. Se ha dado cuenta que no le va tan mal no adaptándose al sistema. Finalmente yo quería decir, porque tiene que ver con esto, el Partido Demócrata por muy poquito, se perdió 2 resultados electorales que hubieran sido muy importantes en esta pulseada. En primer lugar, en el estado de Texas, donde nunca había ganado el Partido Demócrata, el candidato Beto O'Rourke, hispano, pero a diferencia de Ted Cruz, que es el que ganó, un hispano que habla español. Hubiera sido el primer demócrata en la historia en ser senador por Texas, pero además se hubiera posicionado de inmediato como el candidato de alternativa a Trump, porque hoy cada vez importa más no solo las ideas y los programas, sino cómo se logra transmitir eso a la gente. Y O'Rourke es un hombre que uno lo ve y maneja códigos de comunicación que le llegan a los jóvenes, que le llegan, no por ser populista, están las antípodas ideológicas de Trump,
pero hubiera sido una elección, bueno, y a lo mejor termina siendo candidato igual, porque no puede ocupar su banca al Senado aunque pierda por un 1%. De ahí a que dentro de 2 años no decida ser candidato a la presidencia, hay un abismo. Pero sería una elección muy interesante, porque es gente que maneja códigos atípicos, fuera de los tradicionales, fuera del establishment, en la comunicación con la gente. A la vista está que las encuestas daban que Ted Cruz lo duplicaba y simplemente le ganó por el 1%. Y aunque ella no ha reconocido el resultado, Oumey pudo haber sido, pero creo que ya no está en condiciones a esta hora de la mañana de descontar los votos que la separan de su contrincante. Pudo haber sido, y esto hubiera tenido una simbología muy grande en el sistema político americano, pudo haber sido la primer mujer, pero además la primer mujer negra en ser gobernadora de Georgia. Un estado donde, bueno, yo viví, que no soy tan viejo, la época en que los negros no se les permitía ni siquiera votar en el estado de Georgia. Esos 2 resultados, aunque fueron muy ajustados, cambiarán mucho los desafíos que va a tener que enfrentar Trump. Pero creo que Trump es incambiable. Él tiene ese estilo y hay muchos republicanos que se están resignando a ello. Vamos a ver en los nuevos senadores, hay 6 nuevos senadores, bueno, vamos a ver si ellos van a ser incondicionales del presidente o van a marcar una distancia relativa importante. Porque en estos mismos estados, repito, la mayoría para el Congreso fue para el Partido Demócrata. Bien. Juan, bueno, esperemos entonces... ¿tenés información acerca de cuándo se instalan los nuevos? 1 de diciembre. Para terminar, mira, uso como estímulo la pregunta de un oyente. Bueno, hay distintos mensajes y saludos. Buen día, gente. Vamos arriba, Ale. Acá escuchando al firme. Un abrazo. Saludos. El Canario 099-894-987. Patricia, a propósito de un comentario que yo hice más temprano acerca de uno de los titulares de Diario del País, acerca del vinculado al caso, a la instancia judicial del caso el niño muerto en el festejo de un cumpleaños. Buen día, totalmente de acuerdo contigo. Yo festejé el cumple de mi hija hasta los 11 años, totalmente atenta a todos los juegos, la comida. Yo me sentía responsable de todos los niños invitados. Besos, soy Patricia 099-894-987. Que quede claro que el comentario que hice tiene que ver con una frase que me pareció innecesaria y justificadora en forma innecesaria, repito, exagerada al menos, por parte del juez en su dictamen, ¿no? Pero es una impresión que tengo nada más, en ese sentido coincidente con la reacción de la fiscal. Es normal, 099-894-987. ¿Se puede saber por cuánto tiempo se pueden guardar los datos sin dañarse o perder dicha información? Claro, porque pregunta antes Omar. Buen día, en la Argentina se reúne el G20 y Estados Unidos pide poner a Uruguay a militares para proteger al presidente Trump. Pregunto, ¿Uruguay puede negarse o hay tratados que obligan a Uruguay? Gracias. Bueno, esto a propósito de un tema que es noticia desde hace unos cuantos días, un proyecto de ley que envió el... Bien cortito y lo hablamos en otro momento. Sí. No hay ningún tratado que obligue a Uruguay a tener una base militar. Claro. A mí en lo personal, debo decir, me molesta mucho, pero además después que ya prácticamente todos los sectores políticos, salvo creo que el Partido Comunista, el Unidad Popular y el PDP, han manifestado que van a votar a favor, así que esto va a ser prácticamente por unanimidad. A mí, en lo personal, me parece que va contra todas las tradiciones del país, lo hablaremos en su momento. Pero quiero agregar a lo que dice el oyente, que no solamente no hay ningún tratado que obligue, sino que después que se anunció que se va a instalar una base naval americana, sin que se escuche ni siquiera de los sectores sociales, ninguna protesta, ninguna queja, ni nada, después de ese anuncio, se agregó algo que a mi juicio es mucho más grave, que no es para proteger a Trump, que eso lo va a hacer la gente que ya está en las bases, si ya tiene Argentina bases americanas, ¿qué sentido tiene estar en Uruguay? Pero se agregó, yo espero que el Parlamento eso lo corrija, una frase que dice que es para prevenir actos de protesta peligrosos en Uruguay. Es decir, el Parlamento estaría autorizando a instalar una base americana acá, pero además a que esa base pueda salir a reprimir uruguayos.
Para mí es un tema, pero le dedicamos una audición de radio al tema. Déjame aprovechar, porque además en este nuevo este nuevo momento político tuyo en el que adheriste al partido de gobierno, acá en tu nuevo partido tendrías una diferencia. Sí, pero es que yo no concebiría integrar una fuerza política que no me dejara manifestar la discrepancia. Pero es que está bien que lo digas, porque yo podría decir, bueno, como estoy con el Frente y el Frente veta, me callo. No. Lo que noto sobre esto es, yo ayer incluso hice un comentario en televisión, porque fue uno de los temas que se trataron, es que yo tengo la idea bastante coincidente con el sistema político en general, la mayoría, de que, bueno, ante la solicitud de y en el marco de esta reunión, debería otorgarse el permiso. Es como que tengo una predisposición a eso en el marco de los momentos que vivimos, las relaciones, por esto puntual. No creo que necesariamente esto pueda implicar de que lleguen y se queden para siempre. No, pero genera un precedente. Está bien, no, pero justamente a eso quería ir. Sin embargo, no me cuesta nada entender los que tienen pereza para, que es como lo que a mí me asombra de quienes dicen, ¿cómo esto? Son una manga de prejuiciosos. Y yo, bueno, mira, con relación a marines y a Estados Unidos no hay que ser prejuicioso. Simplemente hay que haber leído una vez un libro de historia, ¿no? Una vez un libro. 10 páginas del libro de historia, las que quiera, porque seguro que algo va a haber, ¿no? Encontrar el Partido Comunista como dudando o francamente en contra, y yo puedo estar en contra de esa decisión. Lo que no puedo decir es que el Partido Comunista es rarísimo porque piense eso. ¿Se entiende el matiz? El general Licandro escribió que en el Uruguay ni siquiera hacía falta instalar una base militar muy poco antes de morir, porque el Uruguay ya era una base militar, es decir, ya estaba toda la infraestructura, ya estaba todo. Es como decir, ese salón oscuro lo puedo iluminar. Bueno, si tenés la luz instalada y se apretar un botón e instalarlo. Y yo no entendí mucho cuando dijo eso y creí que no era posible. Ahora que se ve que en 24 horas Estados Unidos puede instalar en Uruguay una base militar, y que esa base militar va a estar autorizada a que marines americanos repriman a ciudadanos uruguayos, me doy cuenta de lo que escribió el general Licandro. Bien. Bueno, Juan Raúl, muchas gracias. Gracias. Bueno, con todo gusto. Nos reencontramos el miércoles que viene. Vamos arriba, con fe para el segundo tiempo. Qué mal que estamos jugando. No se puede.